Bueno, estamos ya en el tercer bloque, así que vamos a seguir avanzando. Ya hemos visto un poco en este versículo que vimos al principio cómo se muestra todo el plan de Dios para nosotros, el motivo del plan de Dios, la condición que teníamos y por eso cómo nos lleva Dios a la misericordia. Y ahora vamos a ver la manifestación de la gracia de Dios. Así que vamos a leer ahí. Estábamos en Efesios, en el capítulo 2, que estamos leyendo ahí, desarrollando estos versículos. En el verso 8 y 9, vamos ahí. Dice ahí: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, como vemos, si vamos viendo un poco todas las cosas que hemos estado viendo, es la condición del hombre, la naturaleza de pecado que hay en el hombre que le impedía acercarse a Dios, es que Dios, siendo amor, muestra misericordia para el hombre. La condición del hombre, ¿no?, lo lleva a Dios a hacer algo, a manifestar ese amor a través de la misericordia que le tiene al hombre, y no pagándole conforme a sus hechos, no pagándole conforme a sus acciones, sino que compadeciéndose del hombre al ver la condición que tenía en su naturaleza. Entonces que él decide y lo lleva a hacer algo. Y ahí vemos en la palabra, dice, por gracia sois salvos. La gracia de Dios es algo que se recibe de Dios sin merecerlo. Como hemos visto y hemos desarrollado ahí, la condición nuestra, la condición del hombre, era para decir, bueno, aquí vas para apagar todo lo que has hecho, y tendríamos que haberlo aceptado. Porque en realidad, si nosotros podemos ver nuestra vida, ver como una película toda nuestra vida, vamos a darnos cuenta que tenemos muchas cosas que tendríamos que haber pagado. Pero Dios, en su infinita bondad, es que muestra gracia al hombre. Le muestra su gracia. Por gracia somos salvos. Dice, por medio de la fe. Vamos a ir desarrollando un poquito también sobre la fe, un poco más adelante, pero ahora vamos viendo que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros. Eso quiere decir que esto no es algo que nace en nosotros. No podemos llevarnos gloria en esto. No podemos llevarnos la gloria de decir, bueno, como si realmente yo, como mi corazón ama a Dios, entonces yo me he esforzado realmente para poder recibir de Dios su misericordia y su gracia para salvarme, ¿no? O sea, como que nosotros hemos hecho algo que ha movido el corazón de Dios. Lo que movió el corazón de Dios es nuestra condición. Es la condición que teníamos en nuestra naturaleza, que íbamos a perdición. Ni siquiera nos ocupábamos de las cosas si le ofendía a Dios, si no le ofendía a Dios. De repente hemos sido religiosos, hemos estado en una religión por mucho tiempo, pero saliendo mismo de las reuniones de la iglesia donde íbamos, ya estábamos hablando mal de una persona, ya estábamos diciendo, no, ¿y este qué se cree? O estamos ya planificando cómo engañar a alguien para conseguir algo. Todas esas cosas, usted póngase a ver, o sea, yo puedo hablar por experiencia propia, todas las cosas. Domingo a domingo en una religión, domingo a domingo, sin consentimiento de culpa, pero saliendo de ahí, a las pocas horas, no pasaba ni una hora, y ya estábamos cometiendo cosas en contra de la moral, en contra de Dios. Había o hay algo en la condición del hombre que mueve a Dios a su misericordia y a mostrar su gracia sobre nosotros, a mostrar su gracia, ¿no?,
y darnos una salvación por medio de la fe. No por medio de lo que hagamos, no por medio del esfuerzo que podamos poner, no por medio de lo bueno que podamos ser, no por medio de esas cosas, sino por medio de la fe en una persona, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, la manifestación del amor de Dios, la manifestación de la misericordia de Dios, la manifestación de la gracia de Dios, siempre, siempre es su Hijo Jesús. Todas las cosas que están en la palabra de Dios están relacionadas con Jesucristo. No está relacionada con pertenecer a una religión, sino que está relacionada con su Hijo Jesucristo. Todas las cosas que tienen que ver con Dios están en su Hijo Jesús. No, y en eso no hay cosa que nosotros nos podamos gloriar o que nos podamos envanecer y decir de que por causa nuestra es que Dios hizo algo, o como para gloriarnos nosotros mismos que nosotros por ser buenos hemos conseguido de Dios su misericordia. No, la condición del hombre era pecaminosa, como estamos viendo en la palabra de Dios. Pero inclusive aquí dice, por gracia sois salvos. La gracia de Dios tiene que ver con darnos algo que no merecemos, entregarnos algo que no merecemos. Es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Y en el regalo de Dios, Él lo da porque Él quiere atraernos a Él. Entonces, en ese regalo es que, en ese don de Dios, es que a través de su Hijo, es que es cambiada nuestra naturaleza. Es cambiado nuestra naturaleza y Él nos da de su Espíritu para nosotros poder vivir una vida diferente, una vida en victoria, una vida en el Señor, ¿no? Vamos a ver otro versículo ahí, en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versos 5 y 6. Dice, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En la versión de la Reina Valera 60, dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto que nos habla la palabra de Dios, que nos parece ahí como un trabalenguas, aquí esto dice algo tremendamente muy profundo. Y es que dice que en este tiempo ha quedado un remanente. Esto quiere decir un grupo de personas. Han quedado personas que han sido llamadas, ¿no?, por la gracia, por esta manifestación de la gracia de Dios, ¿no? Y que dice, y si es por gracia de Dios que han sido estas personas llamadas a transformar su vida, a recibir una nueva naturaleza, entonces ya no es por obra. No hay ninguna obra que podamos hacer para agradar a Dios. Nada, absolutamente. Sino que la gracia, para manifestarse como gracia, no tiene que ver nada con lo que nosotros podamos hacer, sino que tiene que ver con es un regalo de Dios para el hombre. Y este regalo de Dios, uno lo recibe o no lo recibe. Y si no quieres recibirlo y quieres tú hacer obras para recibir la aceptación de Dios, dice que ya no es por gracia.
No vas a recibir la gracia de Dios por hacer obras para alcanzar el perdón de Dios. Y de esta manera dice, pero si es por gracia, si es por el regalo de Dios, entonces no hay ahí ninguna obra, sino que es por aceptar ese regalo de Dios. O sea, aquí nosotros podemos ver la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio de Dios tiene que ver con la manifestación del amor de Dios en una persona, Jesucristo. La manifestación de la misericordia de Dios por la condición del hombre manifestada en Jesucristo, su Hijo. La gracia de Dios manifestada, el regalo de Dios manifestado en una persona, en Jesucristo, para que el hombre pueda tomar de Él y a través de Él, por medio de la fe en Él, poder recibir todas las promesas de Dios que están en su Hijo. Todas las promesas de Dios están en Cristo. Y es por gracia que recibimos. Aquí, esto es algo realmente tremendo, porque cuando las cosas son así a la manera de Dios, por gracia, ni tú ni yo podemos sentirnos superiores a nadie, porque todos estamos en la misma condición delante de Dios, estamos en la misma condición. Y Dios, cuando nos ve a nosotros, no ve a uno más, a otro menos, sino que nos ve a todos en la misma condición. Hombres necesitados de Dios y que por gracia pueden recibir de Él. Y en esto nadie puede jactarse a sí mismo, nadie puede gloriarse a sí mismo que Dios se manifiesta en una persona o en otra persona porque uno es mejor o más bueno que otro, porque uno hace más cosas para Dios o hace menos cosas para Dios. Nadie puede gloriarse en la presencia de Dios, absolutamente nadie. Todo lo que Dios ha entregado al hombre ha sido por gracia a través de su Hijo Jesucristo. No hay nada que podamos hacer que Dios ya no nos haya dado a través de su Hijo. No hay nada que podamos manifestar que Dios no nos haya dado. Así que no hay jactancia en el hombre. Nadie se puede jactar en decir, si Dios obra es porque, bueno, yo hago más cosas que otra persona. No, como vamos a ver, también es a través de la fe. Porque Dios dejó la fe para poder caminar en su reino a través de la fe solamente en su Hijo Jesucristo. Así que aún en este tiempo ha quedado un pueblo escogido por gracia, por la gracia de Dios, ¿no? Y si es por gracia, no es por obras. Así que la fe en Cristo, ¿no? Es el único medio que Dios dejó para caminar en su reino, para caminar y manifestar su amor, su misericordia y su gracia a través de la fe. Todo es a través de la fe en su Hijo Jesús. Dice, para que nadie se gloríe, ¿no? Por gracia somos salvos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Así que Dios, todo lo que podamos experimentar, todo lo que podamos manifestar en el reino de Dios es a través de la fe, no es a través de obras. Y en esto tenemos que ver de que todo lo que hemos recibido a través de Jesús ha sido un regalo de Dios. A veces, cuando recién comenzamos a caminar en el reino de Dios, pensamos que debemos hacer un poco más de cosas para poder recibir más de Dios. Pero es una forma equivocada de pensar, porque hemos recibido todo en Cristo. Hemos recibido todo lo que necesitamos, lo hemos recibido a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Lo que pasa es que nosotros vamos descubriendo las cosas y las promesas que tenemos en Dios, y podemos manifestar esas cosas a través de la fe. La fe es el único medio
para manifestar el reino de Dios. A través de la fe es el único medio que tenemos para manifestar el reino de Dios en esta tierra. No es obras, no es porque tú ores más. No estoy diciendo que no es bueno orar, tenemos que orar, porque al orar vamos recibiendo dirección de Dios. Para poder recibir la dirección de Dios, escuchar la voz de Dios en determinadas situaciones y a través de la fe poder manifestar el reino de Dios, poder manifestar su victoria, ¿no? Como vamos a ver ahora en algunos versículos, que es a través de la fe que se consiguió todo lo que se consiguieron, estas personas que recibieron a Jesucristo, que caminaron con Él, recibieron todo a través de la fe. Podemos ver ahí en Romanos capítulo 5, verso 1, Romanos capítulo 5, verso 1, dice ahí: por tanto, habiendo sido ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí que hemos sido justificados por medio de la fe. No hemos sido justificados porque hagamos cosas, no hemos sido justificados por haber hecho más o haber hecho menos, no hemos sido justificados, sino hemos sido justificados por medio de la fe, ¿no? Y tenemos paz con Dios por medio de la fe. Por medio de la fe somos justificados. Por medio de la fe tenemos paz con Dios. Esto es la gracia de Dios. Que a través de la fe podamos recibir lo que quizás no merecemos. Pero a Dios le plació entregarnos su justificación a través de creerle, a través de la fe. También somos libres por medio de la fe. Tenemos libertad por medio de la fe. Y vamos a ver ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a leer ahí. Mateo capítulo 15, verso 21 y 22. Acá hay una historia de una mujer que se le acerca al Señor. Pero vamos a... Quédese ahí en Mateo, capítulo 15, y vamos a desarrollar esto también. Dice: saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo, él le dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él le respondió y dijo: no está bien tomar del pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Vamos a desarrollar esto en el siguiente bloque.